hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir sin peligro fuera del establecimiento, ¿sí? Entonces, esta va a ser otra de las responsabilidades que van a tener tanto los establecimientos públicos como privados, ¿ok? Ahora, entre las responsabilidades que también establece la norma, tenemos también el diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo, ¿sí? ¿Por qué es importante que haya un diagnóstico y un seguimiento? Porque la niñez tiene el derecho al acceso a la salud, ¿sí? A la salud por parte del Estado, ¿sí? Como tal. Entonces, es importante establecer un diagnóstico temprano y realizar un seguimiento médico. ¿Para qué? Para que estos problemas patológicos o discapacidades no afecten durante el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Para que puedan formar parte de la sociedad sin sufrir ningún tipo de discriminación en este sentido por su condición de discapacidad en el caso de haber una discapacidad. O en el caso de tener algún tipo de diagnóstico que pudiese afectar a su salud, los establecimientos tienen que realizar este diagnóstico de manera temprana, a fin de que tengan acceso al derecho a la salud y puedan tener un tratamiento óptimo, apropiado y sobre todo oportuno, ¿sí? Entonces, es importante que los establecimientos realicen este tipo de diagnóstico. Por otro lado, tenemos la obligación que tienen estos establecimientos de salud de informar oportunamente también a los progenitores sobre cuidados ordinarios y especiales que se debe brindar al recién nacido, ¿sí? Especialmente a niños y niñas a quienes se haya detectado algún tipo de discapacidad. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tal vez alguna pregunta hasta aquí? Si no, para continuar. Continuemos entonces. Ya. Entre las responsabilidades que tienen estos establecimientos está también el incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia materna, por lo menos hasta el primer año de vida, ¿ok? Nosotros ya hablamos de que nuestro Código de la Niñez anteriormente hace referencia, al igual que la Constitución, a lo que es el derecho a la lactancia materna, ¿sí? No solo por un tema de nutrición del niño o niña, sino básicamente también por un tema del vínculo que se crea o se genera con la madre, porque está comprobado mediante estudios psicológicos que esto le produce cierto tipo de seguridad al infante, ¿sí? Al niño durante el desarrollo de su vida, ¿ok? Por otro lado, es responsabilidad el proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, niña o adolescente, ¿sí? Entonces, estos establecimientos tendrán que proporcionar un trato de calidad y calidez a nuestra niñez. Asimismo, informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes en casos de que niños, niñas y adolescentes hayan ingresado a alguno de estos establecimientos con indicios de maltrato o abuso sexual y aquellos en los que se desconozca la identidad o el domicilio de los progenitores igual tendrán que informar a las autoridades, ¿no? Entonces, en el caso de que existan este tipo de indicios, deberá ser informado de manera inmediata a las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes, pero ante todo para que se tomen las medidas del caso de manera inmediata, ¿sí? Para proteger a nuestros niños que son parte de un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad. Entonces, como son vulnerables, entonces tienen que tomarse medidas de protección de manera inmediata, sobre todo para ello, ¿ok? Es responsabilidad de los establecimientos de salud también el recoger y conservar elementos de prueba de maltrato o abuso sexual. ¿Esto para qué? Para que las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, pueda realizar la investigación correspondiente cuando estemos ante algún delito contra nuestra niñez, ¿sí? E informar, asimismo, informar a las autoridades competentes. La cosa roja. Asimismo, informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con discapacidad,
evidente, ¿sí? Bien, esto con respecto a la responsabilidad de los establecimientos de salud. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que acabamos de revisar o está claro? Doctora, yo quería molestarle, creo que desde la primera clase, en lo que usted se refirió como supraconstitucional, el efecto de los convenios, perdón, los instrumentos internacionales de derecho. Estaba promocionando y resulta de que ahora... Perdón, disculpe, un tiene encendido el micrófono para que pueda intervenir su compañero. Tengan la bondad, ¿nos podrían ayudar a apagando su micrófono? Mil disculpas, continúe, por favor. No se le escucha. Doctor, no se le escucha. Ya, ahí está activado el audio. Sí. Ya, solo le quería molestar, me quedé con esa incertidumbre, porque el doctor Rafael Ollarte en el libro Derecho Constitucional Ecuatoriano y Comparado menciona que en la Constitución del 98, ahí sí los instrumentos internacionales tenían un carácter supraconstitucional. Y en el análisis que se realiza sobre la sentencia del matrimonio igualitario, no se habla de una pugna entre si es supraconstitucional o a nivel constitucional, sino solamente de la adhesión sustancial del criterio de favorabilidad de las normas contenidas en instrumentos internacionales, lógicamente, solo cuando tiene que ver con derechos humanos. Solo esa me quedé con eso. Ya, a ver, vamos a dar lectura a lo que es el artículo 424. ¿Alguien tiene la Constitución o le doy lectura? En razón del tiempo. Yo le ayudo, doctora. Ya, 424, tenga la bondad. ¿Me repite, por favor? El artículo 424 de la Constitución. Ya, doctora. Gracias. 424. Jerarquía de la Constitución. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Ya, muchas gracias. Entonces, el artículo 424 nos dice que los tratados internacionales o instrumentos de derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución van a prevalecer por sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Entonces, los instrumentos internacionales son sumamente importantes dentro de nuestro marco jurídico, lo que no ocurría anteriormente o no se le daba tal vez la misma relevancia con la Constitución del 98. ¿Sí? Y nosotros normalmente estudiábamos la tradicional pirámide de Kelsen, donde estaba la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, reglamentos, ordenanzas, ¿no es cierto? Entonces, con la Constitución del 2008 se rompe la tradicional pirámide de Kelsen y hay momentos en donde instrumentos y tratados internacionales pasan a estar por encima de cualquier norma cuando estos fuesen favorables a los derechos humanos, ¿sí? Cuando fuesen favorables a los derechos humanos. Incluso el primer párrafo del artículo 425. ¿Alguien le puede dar lectura al primer párrafo del artículo 425, por favor? Artículo 425. Orden jerárquico de las leyes. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Muchas gracias, doctora. Bien, el artículo 425, en cambio, nos dice cuál es el orden jerárquico de las normas. Entonces,
se rompe lo que es la tradicional pirámide de Kelsen. Pero hay momentos en los que nosotros vamos a ver que los instrumentos internacionales van a estar por encima de cualquier norma, ¿sí? Incluso nosotros, como estados partes, suscriptores de algunos tratados e instrumentos internacionales, lo vamos a poner por encima o aplicar de manera directa, más allá de lo que establece la Constitución, porque siempre y cuando estos nos sirvan o sean más favorables para los derechos humanos, ¿sí? Siempre y cuando estos sean más favorables para los derechos humanos. Incluso hay muchos países donde aplican la normativa en función de un control de convencionalidad. Entonces, muchas veces se habla del control de convencionalidad, ¿sí? No solo el control de constitucionalidad, sino el control de convencionalidad, porque los instrumentos internacionales, y tenemos también jurisprudencia internacional emitida por la Corte que nos sirve muchas veces para aplicar dentro de los diferentes estados, Entonces, nosotros, hoy por hoy, sobre todo quienes administran justicia, tienen que, al momento de fundamentar sus resoluciones, tomar en cuenta toda la normativa, ¿sí? Y también tomar en cuenta aquellos instrumentos internacionales y aquellas resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, ¿sí? Esto un poquito como para precisar lo que manifestó el doctor Barragán, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud o alguien quisiera acotar algo al respecto? ¿No? Seguimos entonces. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a la seguridad social. Nosotros ya vimos cuáles eran los derechos que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes frente al sistema de salud, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la salud es gratuita, que tienen derecho a acceso a las medicinas y que es responsabilidad del Estado cumplir o brindar este tipo de servicios de atención gratuita. Ahora, cuando estamos ante un estado de emergencia, los establecimientos privados también tienen la obligación de recibir a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sin ninguna dilación, y vimos cuáles eran las obligaciones que tienen los hospitales, centros de salud y los establecimientos de salud en sí, públicos y privados. Pero nuestra niñez también tiene el derecho a la seguridad social, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes tienen este derecho, y este derecho consiste básicamente en el acceso efectivo a todas aquellas prestaciones y beneficios generales del sistema de conformidad con la ley, ¿sí? Al hablar de conformidad con la ley, nos vamos a regir tanto al Código de la Niñez y Adolescencia como a la Ley de Seguridad Social. Hoy por hoy podemos ver que los hijos de los afiliados, siempre y cuando sean menores de edad, tienen derecho a acceder a lo que es la seguridad social, ¿sí? Es un servicio que se les brinda a los niños, niñas y adolescentes, hijos de quienes se encuentran afiliados a la seguridad social. Es un servicio que hoy por hoy se lo brinda. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Ahora vamos a hablar del derecho a un medio ambiente sano. Nuestros niños, niñas y adolescentes van a tener derecho a desarrollarse en un ambiente sano, ¿sí? Ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice que su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. Es importante que este ambiente sano garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral, ¿sí? Cuando hablamos de salud, no hablamos únicamente respecto a la salud física, sino también hablamos con respecto a la salud psicológica, ¿sí? A la salud psicológica y mental del menor, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que garantizar en este sentido el derecho a vivir en un ambiente sano a nuestra niñez, ¿sí? Y el gobierno central y los gobiernos seccionales, es decir, los correspondientes GATS, deberán establecer políticas claras y precisas para precisamente conservar el medio ambiente y el ecosistema, ¿sí? Parte del derecho a un medio ambiente sano es que los niños puedan salir, desarrollarse adecuadamente, jugar en los parques, en los espacios verdes, y para eso es importante que el Estado trabaje o promueva
o incentive precisamente este tipo de actividades para nuestra niñez, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Doctorita, buenas noches. No sé si se me escucha. Rato estaba, bueno, se me fue un poco la señal y quería hacer la pregunta con respecto a la seguridad social. Tengo una inquietud. Vamos a ver. ¿Qué opinión usted le merece sobre, bueno, yo vi más o menos un caso que no sabía cómo resolverlo sobre el tema de una señora, un hijo con un militar. Bueno, no tenía un hijo, sino estaba embarazada de un militar. Y al dar a luz, nació muerta, ¿no es cierto? ¿Tiene el derecho al seguro social con respecto al seguro de las Fuerzas Armadas el niño que nació muerto? ¿Existe algo que se le pueda ayudar o qué hacer sería la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, cuando nos habla del derecho a la seguridad social, básicamente el Código de la Niñez hace referencia al derecho a la seguridad social de los niños nacidos vivos, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hablábamos anteriormente de que es responsabilidad de los establecimientos de salud precisamente el emitir el correspondiente certificado para que el niño sea inscrito en el registro civil, hace básicamente referencia el Código de la Niñez y Adolescencia a la seguridad social para los niños que han sido nacidos vivos, ¿sí? Con respecto al tema de la seguridad social, es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? Se ha discutido mucho porque anteriormente los hijos de los afiliados no tenían precisamente el acceso a la seguridad social. ¿Por qué ha sido discutido? ¿Sí? Porque nuestro sistema de seguridad social, lastimosamente, digo lastimosamente en cuanto a sus prestaciones, requiere muchísimo de infraestructura, ¿sí? Entonces a veces no hay suficiente espacio y la queja sobre todo por parte de quienes quieren acceder a los servicios de seguridad social o a los hospitales de la seguridad social y muchas veces no existe espacio o disponibilidad porque también se brinda este espacio a los hijos de los afiliados al IES. Entonces, ahora normalmente, como les digo, ha venido dándose en la práctica este tipo de inconvenientes. No obstante, es un derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, anteriormente, si un niño requería de atención en salud, muchas veces tenía que acudir a los hospitales públicos, pero hoy por hoy, al ser hijo de un afiliado, también puede acceder a la seguridad social. En el caso que usted lo planteó, sería básicamente, si es que con respecto a la atención que se le debería brindar en cuanto al niño si este hubiese nacido vivo, ¿sí? Y perdón, doctorita, o sea, va más allá mi pregunta y bueno, valga aclarar el tema en el sentido de que como nació, bueno, no nació muerto el niño, las Fuerzas Armadas tienen un seguro que les dan el seguro mortuorio, les dan, bueno, algunos beneficios, ¿no? Y el ISFA le había dicho a la señora que no es acreedora porque el niño no nació vivo y no fue reconocido por el militar y por ende ese derecho no le correspondía. Claro, es que es Entonces derecho a esa la era mi seguridad inquietud, social en cuanto a si la tenía o no atención. tenía derecho por lo menos a eso. Claro, es que lo uno es la atención en salud, ¿no? Y lo otro, en el caso que usted lo está planteando, estamos hablando ya más bien de un servicio mortuorio, ¿sí? Y bueno, ahí habría que aplicar un poco lo que establece la ley del ISFA. Entonces es distinto la seguridad, no es seguridad social, el seguro de los militares, que el derecho a la seguridad social que tienen normalmente quienes se encuentran sujetos al ISFA o la ley de seguridad social. Sí. No sé si es que pude resolver su pregunta en ese sentido. Y muchas gracias, me queda claro que, bueno, eso es parte de la ley de seguridad de Fuerzas Armadas, esto quería leer la ley de reglamento interno, si le cubre o no le cubre. Muchas gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sigamos. Bien, ya revisamos lo que es el derecho a un medio ambiente sano. ¿Alguien tiene alguna inquietud en cuanto a este derecho? ¿No? Bien, entonces avancemos. Ahora vamos a hablar sobre los
derechos relacionados con el desarrollo, ¿sí? Sobre los derechos relacionados con el desarrollo de nuestra niñez. Y cuando hablamos de los derechos relacionados con el desarrollo de nuestra niñez, vamos a hablar de los derechos, del derecho a la identidad primero, ¿sí? En primer lugar, del derecho a la identidad. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente como son el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, ¿sí? Es importante que un niño tenga un nombre con el cual se le identifique, una nacionalidad, porque genere ese sentido de pertenencia, y obviamente un vínculo o una adecuada relación con los miembros de su entorno familiar. Porque esto le va a generar precisamente lo que acabo de mencionar, un sentido de pertenencia, ¿sí? Y este sentido de pertenencia asimismo le genera o le produce cierto tipo de protección y seguridad al menor. Entonces, es importante que se garantice el derecho a la identidad. Ahora, por su parte, el Estado tiene que preservar esta identidad, ¿sí? Esta identidad de niños, niñas y adolescentes y sancionar al responsable de alteración, sustitución o privación de este derecho, ¿sí? Y sancionar al responsable de alteración, sustitución o privación de este derecho, ¿sí? Porque, como habíamos dicho, esto genera cierto tipo de, no genera cierto tipo, genera pertenencia a un lugar, a una determinada nacionalidad, genera pertenencia a un entorno familiar y le va a producir cierto tipo de seguridad al menor. ¿Ok? Ahora, al respecto, ¿qué nos dice la Convención de los Derechos del Niño? Tenga la bondad. Doctora Marit Salván, ¿nos puede ayudar leyendo lo que dice el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Está ahí la doctora Albán? Por favor, doctora Valeria Andrade, tenga la bondad. ¿Nos podría ayudar leyendo el artículo? Doctora, buenas noches, con mucho gusto. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 8. Primero, los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Segundo, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán presentar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Ya, muchas gracias, doctora. Bien, aquí podemos ver que la Convención de los Derechos del Niño, o la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 8, nos dice o manifiesta lo mismo que contempla nuestro Código de la Niñez y Adolescencia con respecto a los derechos de identidad, ¿sí? ¿Tenemos alguna inquietud en cuanto a este derecho? Doctora, seguramente esto partirá desde la consulta de Costa Rica a la Corte Interamericana sobre el tema de matrimonio igualitario que tuvo incidencia en el Ecuador, primero con la inscripción del caso Satia y después con el matrimonio igualitario para el doctor Ávila y para el doctor, se me fue el nombre, de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Bueno, esto está con antelación, ¿no? En la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño data de muchísimos años antes. Pero lo que usted acaba de precisar sí guarda relación, ¿sí? Guarda relación, no obstante, esto ya está tipificado o declarado en la Convención de los Derechos del Niño con antelación, ¿sí? Con la finalidad precisamente o el objeto de que el niño pueda crear o generar este tipo de pertenencia o relación a un lugar, ¿sí? A un lugar, tener su propio nombre, tener su propia nacionalidad. ¿Para qué? Para sentirse seguro y protegido, ¿sí? Porque no solo el nombre le genera cierto tipo de pertenencia. ¿Por qué? Porque al yo tener mi nombre, ¿sí? Y mis dos apellidos, independientemente de la normativa de cada país, ¿no? Porque hay legislaciones como, por ejemplo, en el Brasil, el apellido materno es el primer apellido del menor, apellido del apellido paterno. Y nosotros, el primer apellido del niño o niña es el apellido paterno y luego el apellido materno, ¿sí? Pero el hecho de que ya tengan un nombre y un apellido ya genera cierto tipo de pertenencia, ¿sí?
¿no es cierto? Y cierto tipo de protección. ¿Protección de quién? Protección del padre y de la madre. ¿Ya? Y al pertenecer a una nacionalidad, al tener el menor una nacionalidad, ya tiene derechos y obligaciones. Y en nuestro caso, tiene derechos claramente establecidos en nuestra Constitución de la República, específicos en cierta forma, porque los menores forman parte del grupo de atención prioritaria. Entonces, por el mismo hecho de ser ecuatorianos, entonces ya tienen todos los derechos que tienen los ciudadanos ecuatorianos, más aquellos derechos específicos o propios de la niñez como tal, ¿sí? Y obviamente el hecho de criarse o desarrollarse con relaciones familiares le va a brindar un mayor paraguas de protección al niño para que pueda desarrollarse y crecer de una manera apropiada. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Sí, doctora. Yo tengo una inquietud. Yo tuve un caso bastante sui generis en la costa, no voy a decir lo que pasa es que a mi cliente le habían seguido el juicio de alimentos por presunción de paternidad. Esto pasó en el 2011. En el 2012 se practica un examen de ADN privado y sale obviamente de ese examen que él es el papá. En el 2012. Es importante la cronología. Como pasa el terremoto de Pedernales, pues prácticamente él necesita hacer un crédito y ese proceso no progresó, inclusive la señora se casó con otro señor. Entonces, como no progresó ese proceso, el señor va a hacer un crédito para su finca y resulta que tenía estaba en la central de riesgos por las pensiones alimenticias. Entonces él retoma el proceso, hacen la audiencia, el juez dispone de la práctica de ADN judicial, se practican el examen de ADN con la partida de nacimiento, no presenta la cédula de la niña a la madre, realizan el examen de ADN, obviamente salió positivo, el padre era precisamente mi cliente. Luego hacen la audiencia, el juez declara la paternidad y resulta que después se entera mi cliente que a la niña le había reconocido el esposo de la señora. ¿Ya? Entonces, ahora ahí vino, en este estado vino el proceso a mi conocimiento. Entonces yo le dije que saque las copias y que vaya a inscribir en el registro civil, sabiendo que no le iban a inscribir. Porque prácticamente nunca puede darse doble filiación a una persona. La niña ya tenía un padre y una madre. Y la madre le inscribió sabiendo que el padre era el señor, porque por eso les contaba del 2012, que ya estaba, ¿cómo se llama? Se practicaron el examen de ADN privado. Ahora resulta que obviamente ya regresó y no podía afiliarse. Yo argumenté, para mí se cometieron 2 infracciones. Fraude procesal porque prácticamente la señora debió haber sido más honesta y en la audiencia avisarle al juez que la niña tenía ya una afiliación. Y obviamente el reconocimiento voluntario nosotros sabemos que es irrevocable. ¿Sí? Entonces vamos a ver que aquí, como la niña se pasó a otra ciudad, le derivaron el proceso a esa otra ciudad, llegamos a un acuerdo. Para mí personalmente, creo y al amparo de la norma que estamos estudiando, que el juez debió haber dispuesto prácticamente que pase el proceso a la fiscalía. Pero no se hizo nada de eso en virtud de que llegamos a un acuerdo que se pagaban los alimentos hasta la fecha en que la niña fue reconocida por otro señor, porque era una suma bastante alta. Y a partir de esa fecha, pues, nosotros dijimos que el rato que prácticamente se declare
la no paternidad, por decirlo de alguna manera, del otro ser, pues nosotros íbamos a seguir pagando alimentos. Entonces, en este caso, ¿dónde quedaron los derechos de los niños? ¿No? Porque el juez, pues prácticamente debió haber mandado ese proceso a la fiscalía. Y obvio, mi cliente tampoco quería hacerle daño a la madre y ahí quedó. Bueno, cuando hay la presunción de la existencia de algún delito, es responsabilidad de cualquier persona denunciarlo, ¿sí? Cualquier persona particular, cualquier persona, sea funcionario público, independientemente, cuando estamos ante el conocimiento de algún delito con respecto a nuestros niñas y adolescentes, tenemos la obligación de denunciar de manera inmediata, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón no lo habrá hecho el juez? Desconozco. Y en este caso tendría que haber identificado primero que estaba ante la ante la presunta comisión de un delito, ¿sí? Ahora, lo que sí estamos claros es lo que usted acaba de manifestar, cuando hay un reconocimiento de paternidad, esto es irrevocable, ¿sí? Entonces, pero gracias por poner el ejemplo del caso que usted ha pasado, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud o alguien quisiera comentar No, algo al muchas respecto gracias. con respecto a lo que acabamos? Doctora, buenas noches. Disculpe, una consulta pequeña. Actualmente estoy tramitando una residencia para un cliente, pero él tiene el reconocimiento porque en el 2013 el juez declaró la paternidad. Pero como esto es en Estados Unidos, Migración me dice que la partida íntegra que yo envié, si bien es cierto, tiene la marginación de que desde el 2013 el chico lleva el apellido del padre, me dicen que eso no es válido para ellos, porque en Estados Unidos, según la normativa de ellos, él puede haber sido reconocido por el padre, pero llevar los apellidos de la madre. Entonces me piden que supla eso con algún documento que indique que él va a llevar desde el 2013, sin que sea la cédula, claro, desde el 2013 él va a tener el apellido del padre y que es obligatorio el uso del apellido del padre, ya que la partida íntegra en la marginación ellos no le hacen valer este documento. Bueno, ahora es importante tener en cuenta que la normativa de cada país es totalmente diferente, ¿no? La normativa es totalmente diferente. Cuando vamos a crear este sentido de pertenencia, como les había dicho, les había puesto, por ejemplo, el caso del Brasil, donde decía que en Brasil normalmente los niños y niñas tienen como primer apellido el apellido materno, ¿sí? Lo que no ocurre acá, que es el apellido paterno, ¿sí? Asimismo, en Estados Unidos, para el trámite de la nacionalidad o la residencia, existen cierto tipo de requisitos. Y la normativa de cada país es totalmente diferente. Lo que sí tenemos que ver es que, o cada país o estado tiene que ver, es que su normativa no vaya, es en contra de los tratados e instrumentos internacionales que han sido ratificados, ¿sí? Y que no vulnere o afecte los derechos de nuestros niños. Ahora, si le piden cierto tipo de requisitos, lastimosamente nos tocaría cumplirlos, porque si no, no va a poder acceder al trámite allá, ¿no? Y si de allá le están pidiendo sus papeles, pues tendría que cumplir con los requisitos para que le puedan dar paso. Ahora, doctora, no sé si es que me dice de migración, me piden una carta del juez que indique, por ejemplo, que la obligatoriedad del joven de llevar ahora los apellidos paternos, porque ellos se quieren dar la residencia, pero dale con los nombres que aparecen en la primera inscripción de la partida íntegra. O sea, como fue inscrito por la madre, con los apellidos de la madre. Entonces me piden si es que el juez puede escribir una carta indicando que existe la obligatoriedad y que le adjunte obviamente el número del proceso. Pero no sé si es que los jueces hagan eso. O sea, verá, lo que usted podría hacer en ese caso prácticamente es presentar un escrito indicando al juez que este es el requisito o la solicitud que le están pidiendo de allá para poder dar cumplimiento a lo solicitado en los Estados Unidos, básicamente, para poder cumplir con el trámite allá.
Entonces, a fin de que el juez pueda pronunciarse en ese sentido, ¿sí? Y de esa forma el juez puede atender al requerimiento que le están haciendo, pero sería importante que mediante escrito se haga la solicitud o la petición, ¿no? Porque también es un derecho del menor, pues, si su padre quiere hacer el trámite para darle la residencia, la ciudadanía, ya es su derecho, ¿no? La ciudadanía en realidad, es su derecho, ¿no? Y el juez no tendría por qué poner obstáculos en ese sentido, pero usted tendría que fundamentarlo bien y pedir, indicando que es un requisito que le están solicitando allá. Doctora, disculpe, y a la compañera Andrade, no me queda claro el caso. ¿El niño tuvo el reconocimiento voluntario del padre? No, fue una ¿Por qué declaratoria. tiene un conocimiento, tiene conocimiento un juez de familia en este caso? No aclaró aquello, doctora. Es un juicio de alimentos, paternidad y alimentos. Entonces, alimentos con presunción de paternidad. Y el ADN le determinó el 99.9% de probabilidad de ser el padre. ¿Y el juez ordenó el reconocimiento? ¿Fue el juez quien ordenó? Exactamente, el juez fue el que ordenó el reconocimiento y se marginó en el 2013 en el registro civil, sino que la legislación y para la documentación que se envió apostillada, dice pues migración que el documento, ellos toman el nombre que está inicial, que es el reconocimiento que le hizo la madre cuando nació en el 2002, pero que al momento yo le indicaba, no, pero al lado izquierdo hay una marginación, y me dicen, no, esto no tiene ninguna validez porque puede ser reconocido por el padre, recibir alimentos del padre, pero en los Estados Unidos el chico puede llevar el apellido de la madre. Entonces es una disyuntiva porque él no puede, él tiene su cédula con los apellidos ya del padre. Entonces quieren que yo supla eso con algún documento, una carta ya sea del juez, o que de alguna manera demuestre que él tiene la obligación de llevar el apellido del padre. Y que pero para ello no basta la resolución, el acto interlocutorio emitido por el juzgador. Mi pregunta. Ahora, doctora Hernández, una pregunta al respecto del caso. En la reforma, me parece que es en el 2016, los ecuatorianos ya podemos decidir cuál es el orden de nuestros apellidos e incluso el cambio de estos apellidos totalmente ajenos a los paternos y maternos. Corríjame si es que estoy errada porque, bueno, o sea, me pongo en los zapatos de la abogada y tiene que ser proactiva y buscar la solución. ¿Está dada esta situación para que él podría alterar el apellido, primero ponerle el materno y luego el paterno? Ya, vean, revisémoslo bien la norma, ¿sí? Me gustaría verle la resolución, porque todavía dentro de nuestro territorio, de acuerdo con nuestra normativa, todavía se establece que el primer apellido es el apellido paterno, ¿sí? Pero me gustaría bien que revisemos la resolución. ¿Por qué? Porque es importante determinar este aspecto. Normalmente, de acuerdo con nuestra normativa, se establece que el primer apellido es el paterno. En el caso en el que puede llevar dos, por ejemplo, los dos apellidos de la madre se da cuando hay la ausencia del padre, ¿no? Pero normalmente este tipo de cambios podría, sobre todo, si es que hablamos de alguien que tiene 16 años, todavía no ha adquirido la mayoría de edad, ¿sí? Estamos hablando de un adolescente. Y el hecho de que este adolescente cambie su identidad, porque es cambio de identidad el hecho de alterar el orden de los apellidos, entonces es algo que realmente podría afectar en cierta forma, no, si no ese momento, tal vez en un momento posterior en cuanto a su identidad, ¿no? Porque la Convención de los Derechos del Niño obviamente lo que dice es que tiene derecho a tener una identidad, una nacionalidad, lo mismo que establece nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, ¿sí? Ahora, la forma en la cual se establece la identidad en cada legislación es diferente y en la nuestra normalmente se establece primero el apellido paterno. Entonces, de tal forma de que un adolescente sin cierto tipo de actos y contratos no puede intervenir por sí solo, sino a través de su representante legal en algo tan delicado como es la identidad
habría que revisarlo bien, sí, habría que revisarlo bien la norma porque en ese sentido no debería afectar precisamente este derecho que tiene, ¿sí? Y es una persona todavía menor de edad, ¿no? Tal vez en ese momento lo podría hacer, pero el día de mañana le podría traer algún tipo de implicaciones y siendo menor de edad, como les digo, en cierto tipo de actos y contratos no puede intervenir por sí solo, sino a través de su representante legal. Yo creería que en el caso de algo tan delicado como el orden de los apellidos, el menor de edad, en este caso un joven o un chico, una chica de 16 años no podría. Doctora, Doctorita. si me permite, la nueva ley, no recuerdo bien el nombre, pero la ley que sustituyó al registro civil, igual no me acuerdo el artículo, pero algún rato yo a una colega le sugerí el trámite y ella hizo. Sí se puede, ahora tenemos la alternativa de elegir cuál es el apellido que ¿A qué se va a edad? llevar Exactamente. primero, si el de la No, madre no determina la edad, doctora. Ya. Déjeme. En este caso fue también un caso bastante controvertido porque el, al bebé le había reconocido primero el esposo de la señora, después el otro impugnó, ganó el proceso y le pasó ¿cómo se llama? Le pasó al reconocimiento y el apellido, pero ella quiso preferible que le lleve el apellido de ella y ella le hizo cambiar el apellido. En la ley de El datos. muchachito es menor. Sí, esto es bastante, como es nuevo prácticamente por la ley, creo que la ley salió en el 2014. Doctorita, por esta es favor, la ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles, doctorita. Ajá. Sí, justamente eso le iba a decir, doctora, tenga la bondad. ¿Nos podría usted ubicar el artículo y ayudarnos dando lectura el día de mañana? Porque sí es importante que lo analicemos, ¿sí? Ya, con mucho gusto, doctora, yo le busco. Muchas gracias. Pero realmente aquí el cuestionamiento, o sea, entiendo su postura, doctora, y está en lo correcto. O sea, es el derecho de identidad de los niños, niñas y adolescentes. Desde ahí no hay discusión. Pero realmente en la práctica es verdad lo que dice la doctora Silvia. Sí se han dado este tipo de cambios. Incluso hay personas que escogen ya el apellido totalmente fuera de sus padres, de su padre y de su madre. Mi caso, yo soy Cristina Rivera, pero si yo quiero ponerme Cristina Méndez, lo puedo hacer. Y por una sola vez. Ya. La ley sí establece por una sola vez. Exacto. Ahora, la situación ahí es en el caso de los menores. Verá, en su caso exacto, no hay o sea, problema, pero en el caso de cualquiera de nosotros no habría ningún problema. pero doctora, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, sí se ha dado. Realmente sí se ha dado. Y es verdad lo que dice la doctora Silvia, y por eso yo me permití, tal vez con el temor de equivocarme, pero en la práctica sí se da. Este es un trámite netamente administrativo. Doctor Andrade, le comunicamos lo que ello. Es un tema Sí, administrativo, pero doctorita, me permite. No, más allá. A ver. Disculpe por los años de experiencia, yo ya voy a los 30 años de experiencia. Nosotros obviamente antes de la reforma del Código Civil, nosotros todo esto se judicializaba, pero ahora es un trámite administrativo. Inclusive a mi colega le habían hecho el trámite en 15 días respecto de devolverle el apellido al menor. Ahora, lo que sí dice la ley, y lastimosamente no tengo a la mano como es, estoy trabajando en otra computadora estoy en otra computadora que no es mía, pero efectivamente se puede hacer el cambio por una sola vez y uno puede elegir el apellido. Por ejemplo, en provincia, no lo hacen, pero aquí en la matriz sí lo hacen. Puedan hacer el cambio de apellido, ¿sí? No está en discusión, evidentemente lo podemos hacer. El problema o el asunto aquí es en el caso de los menores de edad, ¿sí? En el caso de los menores de edad. Lo que yo les decía es que un menor de edad puede suscribir contratos, sí, puede suscribir contratos, pero ciertos actos o contratos que únicamente el Código Civil, el Código de la Niñez y la ley lo permiten, sí, ¿ok? No todos los actos o contratos, ¿por qué? Porque hay casos en los que se requiere de la intervención del representante legal. Y eso es lo que vamos a, que usted gentilmente, doctora, nos va a ayudar revisando
el tema de la edad. ¿Por qué? Porque un adolescente no puede, desde mi punto de vista, no creería que podría acercarse y tomar esta decisión administrativamente de esa forma, ¿sí? Y no siempre va a ser un tema solamente administrativo. Cuando nosotros vemos cuando hay una impugnación de paternidad, también va el tema del apellido. Entonces, es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una impugnación de paternidad, también afecta en cuanto a la identidad del menor, ¿sí? Porque nosotros estamos impugnando la paternidad, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver ese sentido de pertenencia. Entonces, en algunos casos será administrativo, en otros casos no va dentro del ámbito administrativo, sino también va a lo judicial. Pero sí es importante que demos lectura a esta disposición porque, como digo, nosotros no hay problema, podríamos cambiarnos los nombres en cualquier momento, ¿sí? Incluso. Pero en el caso de los menores de edad, sí es doctora, importante. si usted me permite un minuto, yo le puedo leer lo que dice el artículo 79 de la Ley de Gestión e Identificación de Datos Civiles, que dice Perfecto. que la persona que se encuentre en uso de apellido que no sean lo que consten en la inscripción de nacimiento, podrá cambiarlos por una sola vez previa a la comprobación de la posesión notoria e ininterrumpida de tales apellidos por más de 10 años consecutivos. Esto es a lo que hace alusión ese artículo en referencia a cuando las personas pueden cambiarse apellidos. Es que una persona que no tenga el apellido haya tenido de forma notoria, perdón, a lo mejor me expresé mal, que una persona que teniendo apellidos distintos a los de su identificación pueda aceptar unos nuevos siempre y cuando haya sido público ese uso. Es decir, de pronto en mi caso soy Maritza Albán y pues yo me presento, yo que sé, en tarjetas, en la escuela, en el colegio de mis hijos como Maritza Llerena. En ese momento sí se puede acceder a ese trámite mediante la ley, basándonos en el artículo 79. Pero de ahí en cuanto a lo otro, no tampoco me encuentro ninguna otra una disposición. Precisamente lo que usted acaba de dar lectura es algo sumamente importante porque nosotros tenemos que establecer a partir de qué momento. Como decía en el caso de nuestros niños, niñas y adolescentes, yo no creería que un niño o un adolescente, como se lo planteó en este momento, por ejemplo, alguien de 16 años pueda tomar una decisión que le va a marcar para su vida en ese sentido. Buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Complementando lo que mencionó la compañera, existe también el reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad de Datos Civiles, en la que menciona en el segundo inciso de su segundo numeral, en los casos de menores de 10 años de edad, la posesión notoria se verificará cuando la utilización del o los apellidos sea durante su vida, en concordancia al artículo 79 de la anterior, de la ley mencionada. Bueno, habría que analizarlo un poquito más. Como en el caso de la doctora Andrade, el niño ya llevaba varios años portando el apellido de la madre, ¿aplicaría? ¿Subsumen este tipo de determinación de la norma, doctora? Por favor, ¿me pueden recordar la norma? ¿Cuál es? Muchas gracias. La ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles y su reglamento propio. Son dos normas, tanto la sustantiva como la adjetiva. Sí, complementando, doctorita, lo que dice el doctor Lenin Barragán. Yo tuve un caso similar y me tocó primero iniciar por el acto administrativo y terminando en el acto judicial. Y haciendo énfasis lo que manifiesta el doctor Barragán, lo hice utilizando la ley orgánica y el reglamento de la ley orgánica de gestión de identidad. Es verdad, así debería haber hecho la doctorita, o no sé cómo lo habría hecho, pero ahí es la posesión notoria donde que le empieza con el cambio de apellido y en caso de ser menores de edad lo hace su representante o bien es la mamá. Es verdad, la práctica será así, doctora. A la mamá le tendría que enviar un poder. Un poder a la doctora Andrade para que le represente acá y poder dar un trámite. Qué exagerado, doctora Andrade, se demora de 15 a 20 días. Exagerado. Bueno, con esta situación en la que vivimos. Bueno,
Bueno, mis queridos doctores, son las 8 de la noche. Entonces, el día de hoy teníamos una hora de clase, al igual que el día de ayer, y nos estaríamos conectando el día de mañana, el día jueves y viernes. Va a haber toque de queda. Sí, hay toque de queda, pero tenemos igual. Excelente clase, muchas gracias. Igual hay clases. Doctora, nosotros no nos enojamos si se extienden el tiempo, al menos por mí no tengo problema. Si nos quiere regalar más tiempo y no se los demás compañeros. Aprendemos más. Verán, yo lastimosamente ya me había organizado en algunos temas. Y avanzamos, sí. Yo creo que hasta el día viernes, cumpliendo con los horarios, vamos a avanzarlos cabalmente. Vamos a alcanzar a cubrir todo, ¿sí? Le agradecemos su paciencia y realmente la dinámica de este taller es de esos, llamar a la casuística y los criterios y la experiencia del resto de los compañeros. Y esto es tan valioso y para eso estamos en estos talleres, doctora. Gracias por su apertura. Para eso estamos, para poder compartir la experiencia de cada uno y poder precisamente ir intercambiando los criterios. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Mañana, doctora. Nos estamos conectando el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Buenas noches, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias por todo. Felicitaciones, doctora. Excelente explicación. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Una excelente noche. Le esperamos con todos el día de mañana a las 7 de la noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.